el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hemos estado viendo de que tres de estos evangelios son sinópticos, cuando se entiende por sinóptico de que tienen las mismas referencias. Es como un resumen de todo lo que se nos habla en estos tres evangelios, como son Mateo, Marcos y Lucas. Los cuadros sinópticos que se mencionan siempre en estos tres evangelios contienen un mensaje evangelístico para las personas no espirituales, de tal manera que podemos comprender toda esta enseñanza de una manera quizás más tranquila. En cambio, Juan contiene un mensaje espiritual para los cristianos. Esa es la diferencia. En los tres se nos lleva por el terreno de su ministerio en Galilea, pero en el cuarto sobre el terreno de su ministerio de Judea principalmente. En los tres evangelios se conoce más su vida pública, pero en el cuarto se nos muestra su vida, la vida privada de nuestro Señor. En los tres somos impresionados por su humanidad real y perfecta. En el cuarto por su imponente y verdadera deidad. Hemos estado considerando ya el Evangelio de Mateo. Hemos estado viendo el Evangelio de Mateo. Empieza con una enseñanza muy interesante. Nos habla, en el Evangelio de Mateo vamos a comprender algunos puntos muy interesantes. En primer lugar, la venida del Mesías. En el capítulo 1 al capítulo 4, 11. El segundo aspecto que se inicia en este Evangelio es el ministerio del Mesías, es el ministerio de nuestro Señor. En tercer lugar, tenemos la presencia misma del Mesías, y en el cuarto lugar el sacrificio del Mesías, y en el quinto lugar el triunfo de nuestro Señor Jesucristo en la resurrección después de entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Hablemos un poco del advenimiento del Mesías, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto en primer lugar la genealogía. Era importante conocer la genealogía, ya que los judíos daban gran atención a las genealogías antes de que una persona pudiese ser ordenada para el sacerdocio. Se requería que debería probar su descendencia, la descendencia que venía de Aarón. En el tiempo de Esdras, algunos fueron rechazados por causa de no comprobar su derecho al sacerdocio. Mateo expone a Jesús como el Mesías y se ve obligado a probar por el Antiguo Testamento que él es el hijo de David y que tenía derecho a ser rey de Israel. El derecho al sacerdocio. En el Antiguo Testamento se enseña que el Mesías ha de nacer de una vid y que debe ser no solamente el hijo de David, sino el hijo de Dios. Eso vemos en Isaías capítulo 9, versículo 6. Yo le invito en este momento para que veamos en el capítulo 9 de Isaías, versículo 6 de la palabra. Yo creo que son pasajes, hermanos, que de alguna forma nos llevan a la atención misma de que nuestro Señor Jesucristo es el Señor, es el Dios de todos nosotros. Dice el verso 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces es importante conocer este pasaje, porque aquí vemos quién es nuestro Señor Jesucristo. Él es el admirable, es consejero,
es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice el verso 7, nos dice su imperio, la extensión de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmando en el juicio justicia desde ahora y para siempre. Entonces vemos de que es un pasaje que nos menciona que nuestro Señor Jesucristo es hijo de David y también es hijo de Dios. Eso nos confirma de que la palabra de Dios nos enseña de esa forma. Cuando hablamos de la genealogía, porque en el capítulo 1 de Mateo hemos hecho lectura de que toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo se encuentra a partir del versículo 1 hasta el versículo 14. Y se nos dice de que en el verso 14, de manera que todas las generaciones, dice el verso 17, ¿no? Desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. 14 generaciones. 3 veces 14. Para mostrarnos realmente lo que es nuestro Dios y para comprobar realmente la genealogía de nuestro Señor. Y se dice de que el nacimiento de Jesucristo fue así, dice el verso 18. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla o difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El hijo que va a tener es de Dios, que va a ser a través del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Miren qué pasaje más claro, hermanos, en decirnos, nuestro Señor Jesucristo vino para salvar al pueblo de sus pecados. Pero el pueblo pensó que era para liberarlos de la opresión romana, y no fue así, ¿verdad? Fue porque la gente, las personas, el pueblo judío necesitaba ser liberado de sus pecados. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Estamos viendo el capítulo 1, por si acaso, estamos viendo ya a partir del versículo 18, y estamos precisamente en el versículo 23, que dice: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Qué importante es esta palabra, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Entonces eso es lo que vemos en el capítulo 1, del versículo 1 al 25. Es el desarrollo acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y más antes de la genealogía de la descendencia de nuestro Señor. ¿Amén? ¿Qué les parece? Yo creo que son pasajes que necesitamos conocerlos y saber tener la claridad. En realidad, la descendencia se nos muestra de que ahí está escrito, de que así fue, que hasta José, ¿no? Y vemos de que eso es lo que Dios nos dice. Luego ya en el capítulo 2, está acompañándome, ¿verdad?,
del Evangelio de Mateo, estamos viendo el capítulo 2, cuando aparece en realidad hay la aparición de unos reyes, considerados como los reyes magos. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Quiénes eran estos magos? No eran los magos que conocemos en este tiempo. Eran hombres de ciencia, hombres que tenían conocimiento de la astrología, que sabían muchas cosas importantes. Se dice de que estos magos eran de una tribu sacerdotal de los medos, cuyo oficio principal era el estudio. Miren, tenían como un oficio principal el estudio de la astrología y la interpretación de algunos sueños. Ellos son considerados de esa manera, ¿no? Entonces, para nosotros es importante. Son representantes de una clase de gentiles que adoran a Dios verdadero, de acuerdo con toda la luz que poseen. Miren, estos eran gentiles, no eran judíos, eran medos. Cuando se habla de medos, se está hablando de que eran pueblos muy lejanos, que habían venido ellos porque tenían un conocimiento de que iban a ser en Belén el Salvador de la humanidad. Ellos conocían este aspecto. Adoran al Dios verdadero de acuerdo con toda la luz que poseían. Ellos fueron conducidos a esperar la venida del Mesías por el testimonio de los judíos que vivían en su país. Miren, hermanos, había judíos que vivían en aquella región y ellos decían: vendrá el Mesías, el Salvador para salvar a su pueblo del pecado. Y Herodes, ¿no?, que era el gobernador, era el rey en ese tiempo en toda Judea, era un rey capaz, pero también tenía una actitud, era un perseguidor, uno que podía destruir a quienes se oponían a su reinado. Él decía: no, nadie puede ser más rey que yo. Conociendo su propia falta de popularidad y temiendo constantemente la pérdida de su trono, ese hombre quería destruir despiadadamente a cualquiera que él sospechase, en lo más mínimo, a aspirar que iba a gobernar. Esto explica la turbación que tenía Herodes, ¿no? Y dice a estos sabios, a estos magos, les dijo: ¿dónde van? Estamos yendo a adorar al nacimiento del rey. ¿Un rey? ¿Cómo puede ser un rey? Si yo soy el rey, diría él. Pero entonces, miren, háganme el favor, yo también quiero ir a conocer a ese rey. Entonces vayan ustedes y me avisan para que yo pueda también ir allá, ¿no? Vemos de que realmente este rey, como este gobernador, como era Herodes, sufría, podemos decir, no tenía la popularidad como debería ser. Entonces, él decía: voy a perder mi trono. Entonces él dijo: por favor, vayan y me avisen, ¿no? Y dice en el capítulo 2 que estamos viendo, dice: diciendo esto, el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle, decían estos hombres sabios. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Miren qué tremendo. No solamente el rey, no, sino toda la gente que le acompañaba a él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: sabían, estos sacerdotes, estos escribas del pueblo sabían dónde iban a nacer. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta.
Y tú, Belén, dice este pasaje, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Que apacentará a mi pueblo Israel. Eso turbó a Herodes y se sintió mal y dijo, no puede ser, ¿no? Entonces Herodes, llamando en secreto a estos hombres de ciencia, magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición del estrella. ¿Cuándo va a aparecer o cuándo ha aparecido? Y enviándolos a Belén dijo, vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Es una experiencia muy interesante para estos hombres de ciencia, ¿no? Que no eran judíos. Ellos eran una figura, en ese momento eran una figura de nosotros, los gentiles. Ellos no tenían parte con el pueblo judío, pero ellos habían sido enseñados por aquellos que vivían con ellos en las regiones donde ellos estaban viviendo. Y al ver la estrella, estos se regocijaron, estos hombres de ciencia, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose le adoraron. Miren qué interesante. Uno se postra delante de Dios, no se postra a cualquier persona. En una oportunidad dice que alguien quiso postrarse delante de un ángel, ¿verdad? Dice, no lo hagas. Yo también soy consiervo tuyo. Al que tienes que adorar es a Dios. Y nosotros también en este tiempo tiene que haber eso en nuestro corazón. Nosotros tenemos que honrar a Dios. Dios es nuestro Salvador. Dios es Cristo. Dios es Cristo Jesús, el vencedor, el Salvador de nuestras vidas. Le adoraron, dice, postrándose, se arrodillaron, lo adoraron. ¿Cómo sería esa adoración? Te bendecimos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú eres el Salvador, como habíamos visto, ¿no? Admirable, consejero, príncipe de paz. Ese es nuestro Dios. Amén. Pero siendo avisados por revelación, dice, ¿no? Primero le estuvieron adorando y le dieron algunos tesoros, le ofrecieron algunos presentes, oro, incienso, mirra. Esos eran los regalos, ¿no? ¿Qué es el oro? Es la pureza, significa la pureza. El incienso y la mirra son nuestras oraciones. ¿Qué le podemos ofrecer a nuestro Dios? Nuestra pureza, ¿no? Hacer lo mejor delante de Dios. Eso es lo que podemos ofrecer a nuestro Dios. Y también ofrecer nuestras oraciones. Cuando nosotros oramos, Él nos habla, Él nos oye, y luego Él nos habla por su palabra, por esa palabra escrita. Nos habla y nos muestra y nos dice, miren, esto es lo que hay. Esta es la salvación, esta es la vida cristiana. Por eso nosotros debemos estar agradecidos, porque conocemos a Cristo. Debemos estar agradecidos porque tenemos un Salvador. Y dice, nadie nos podrá separar del conocimiento de nuestro Dios, o apagar nuestro corazón por el gozo de tener a nuestro Salvador. Y seguimos adelante, viendo el verso 13, dice, después que partieron ellos, ¿quiénes? Estos hombres sabios,
He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre. Pero antes, miren, fueron avisados estos hombres, estos magos fueron avisados por revelación de que no deberían volver a Herodes, y regresaron a su tierra por otro camino. El Señor les dijo: no vayan. ¿Saben que Herodes es figura en ese tiempo de lo que es el anticristo? Persiguiendo a nuestro Señor, queriendo matar, queriendo deshacer la obra del Señor. Así hoy en día, cuando un cristiano se convierte, cuando un cristiano, una persona cree, pone su fe en el Señor, es un bebé espiritual, es un niño espiritualmente que nace por la misericordia de Dios. Después que partieron ellos, dice el verso 13, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. El espíritu del anticristo, hermanos, en ese tiempo está en la manifestación de este espíritu y quiere impedir que muchas personas que llegan al conocimiento de Cristo Jesús se desarrollen, crezcan. Porque qué importante es el crecimiento espiritual. Así como un niño nace, hermanos, es necesario que la alimentación es necesaria. A un bebé se le da la leche espiritual. A un bebé natural se le da la lechecita, la leche materna, para que se desarrolle. Y también se le da la leche natural, para que crezca, pueda fortalecerse su cuerpo y pueda desarrollar así. Entonces es importante para nosotros. De la misma forma, una persona cristiana, la palabra de Dios nos habla. Más adelante vamos a ver en el Evangelio de Juan, ¿no? Vamos a ver en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, una experiencia muy interesante. Cuando vemos este pasaje, nos encontramos con un personaje, un judío considerado un fariseo, un hombre que conocía, que tenía conocimiento de las cosas de Dios. Este hombre era Nicodemo, era principal entre los judíos. Este había venido cuando ya en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vino de noche y le dijo: maestro, rabí, dice. La palabra rabí quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios. Este hombre conocía. Nicodemo sabía que Jesús venía de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Gracias a Dios, este varón llegó a conocer a Cristo Jesús. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Era importante que Nicodemo reciba esa lección tan importante. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo quizás en ese momento no comprendía y necesitaba una explicación. Y le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora le invito a que veamos el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, miren qué interesante, a los que creen en su nombre, dice capítulo 1, versículo 12 de la palabra.
A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados. Engendrar, la palabra engendrado quiere decir no vienen por voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de un varón, sino ese nacimiento lo da Dios. Y ese nacimiento espiritual que estamos viendo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, volviendo a Mateo, miren, le llevé a este pasaje para que entendamos y comprendamos por qué Dios nos dice que debemos nacer y debemos ser como un bebé. Entonces, un bebé espiritual es aquella persona que nace. ¿Por qué? Porque ha recibido a Cristo en su corazón. Pero ese bebé espiritual necesita el cuidado de parte de Dios y de parte también de los que conocemos ya, de los que ya hemos madurado, de los que hemos crecido, para ayudarle a crecer espiritualmente y decirle, no temas, el Señor te va a estar cuidando y nosotros también te vamos a compartir, te vamos a enseñar la palabra del Señor para que tú llegues a conocer y sepas lo que está aconteciendo. Acontecerá, le dice, ¿no?, que tú debes permanecer hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. El enemigo, hermanos, quiere destruir a una persona cristiana, quiere impedir su desarrollo. De alguna forma, ya le decía él, en este momento el anticristo todavía no se ha manifestado, pero ese espíritu sí se está manifestando. De todo aquel que niega a Cristo, aquellos que se consideran y dicen, no, yo no creo en Dios, yo soy ateo. No, yo no creo en Dios, yo soy ateo. Entonces quieren impedir a toda costa. O los familiares que te desaniman. Los familiares que dicen, pero ¿cómo tú te has metido? Eso no es para ti. Pero yo te invito también de que vayamos allá y vas a escuchar la palabra. No, yo no voy a perder mi tiempo, dice mucha gente, ¿no? Y dice José, ¿no?, el papá en ese momento, ¿no?, padre natural que estaba ahí, acompañando a María, porque María era su esposa. Y el niño había nacido, el niño es Dios. Y despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá, dice, hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto allí a mí. Entonces, esto tiene también es una figura, hermanos. Hasta la muerte de Herodes. Cuando se manifieste el anticristo, hermanos, cuando el anticristo quiera tomar, que quiera hacer una obra aquí en la tierra, cuando la iglesia ya no está. ¿Sabía usted eso, verdad? Que muy pronto nosotros como cristianos, como iglesia, seremos arrebatados, iremos a las bodas del Cordero y el anticristo se manifestará y querrá impedir que muchos en ese tiempo reconozcan quién era Dios. Entonces va a hacer cualquier cosa para impedir. Y dice hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mí. ¿Y qué es Egipto para nosotros? Es este sistema. ¿A nosotros de dónde nos llamó el Señor? Nos llamó precisamente de este sistema que nos ataba, que nos impedía tener un conocimiento de Dios. Por eso se dice a todas las personas, ¿usted conoce a Cristo? No, yo no. Bueno, yo sí sé de Dios, pero es que hay que conocerlo. Tenemos que tener un encuentro personal. Usted tiene que acercarse y tomarse de la mano con el Señor, decirle, Señor, eres mi Dios, mi Salvador, eres mi único. Por eso, miren, más adelante vamos a estar viendo en nuestro próximo tiempo que tengamos,
para meditar y analizar estos pasajes que van a ser de mucha bendición para nosotros. Veremos cómo Herodes ordena la matanza de los niños de Belén. Herodes, cuando se enteró, cuando se vio burlado por estos magos, se enojó mucho y mandó a matar, dice, a todos los niños menores de 2 años. Un niño menor de 2 años, hermanos, todavía no puede caminar por sí solo. Necesita la ayuda de los papás. Necesita haber aprendido. Inclusive hablar, a poder manifestar y decir, no, yo no quiero eso. ¿Verdad? Mandó, dice, a matar a niños menores de 2 años, que había en Belén en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos. ¿Cuándo nació? Nació tras partos. Miren, esperó todo ese tiempo. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque pereció. Entonces aquí nos habla como una figura, Raquel como madre de todos los cristianos, de los creyentes en ese momento, así espiritualmente nos habla como figura. Aquí este pasaje nos dice, Raquel llora por sus hijos. La iglesia de Cristo, hermanos, cuando un bebé espiritual, una persona que recién se ha convertido, hermanos, no puede madurar, no puede llegar al conocimiento. La iglesia dice, no, deberíamos haberlo cuidado mucho más. Deberíamos haberle compartido, deberíamos haberle ministrado. Porque, ¿qué dice el Señor? El Señor nos dice en el capítulo 28 de Mateo, vayan y prediquen a toda criatura. Veamos este pasaje, Mateo 28, 19. La palabra de Dios es bien clara en decirnos, cuando ustedes conozcan esto, dice este pasaje, por tanto, id, vayan, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, miren qué lindo, que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así termina este Evangelio de Mateo, pero que más adelante en nuestras próximas reuniones vamos a ir desarrollando los pasajes que vienen a continuación. Por el momento yo quiero bendecir su vida, decir a Dios gracias, Señor, porque nos permites compartir, ver el Evangelio de Mateo y conocer más de ti, Señor. Y queremos presentar también a nuestros amigos, hermanos, decirles, hermanos, qué lindo es conocer a Cristo, qué lindo es conocer y tener a Dios en nuestro corazón. Yo le invito a que oremos en este momento y le vamos a decir muchas gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por permitirnos tener este tiempo, en este servicio, en este culto familiar, en este culto donde nuestros hermanos escuchan tu palabra y estamos reunidos en este lugar. Dios bendito, permite que otros hermanos también vengan y podamos tener este servicio todos estos días que estamos viendo, Señor, los días jueves, a esta misma hora, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén, amén. Amén, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Estaremos en una próxima reunión. Gracias.